Aplauso al Señor, aleluya. ¿Cuántos recibieron esa palabra profética de nuestro pastor? Diga conmigo, sí, sí, amén. Lo recibo, Padre. Le quiero dar gracias a Dios y no quiero hacer una introducción muy larga porque no quiero romper el hilo del Espíritu. Siento que Dios está haciendo algo en esta noche, pero mire, mi esposa y yo estamos súper contentos de estar en esta casa. Llegamos aquí en el año 2012 y a poco después el pastor nos mandó a Orlando y estamos sirviendo y trabajando en Orlando. Así que estoy en casa y me siento en casa. Me alegro tanto de ver caras conocidas, pero más me alegra ver caras no conocidas, porque eso dice que Dios está haciendo algo en esta casa, amén. Así que gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por eso, amén. Permítame entrar en la palabra, usted se puede sentar. El programa ha sido un poco diferente hoy, ¿cuántos saben eso? Amén. Pero Dios está en el asunto, amén. Y eso es lo más lindo del caso, que como el pastor dijo, él me dijo que viniera, que tal, y yo dije, no, Señor, lo que tú digas. Y preparé tenía un mensaje preparado, tenía 2 mensajes preparados, pero no sabía cuál era. Escogí Señor, si es y lo preparé. Y este mover que pasó aquí ahorita me acaba de confirmar el Señor que ese era el mensaje. Y digo, Señor, verdad que tú eres grande, que tú eres poderoso, y saber y entender que Dios nos usa a nosotros. Mire, eso es poderoso. No hay cosa más linda para un ministro de la palabra cuando uno se para a predicar y uno sabe que lo que uno va a hablar es de Dios para el pueblo. No hay cosa más poderosa que esa. Entonces yo tengo que cambiar la introducción del mensaje solamente para poder atar lo que está pasando, amén. Mire, hace unos años atrás yo estaba teniendo problemas financieros en casa. Yo tenía el mismo trabajo, tenía la misma entrada, yo estaba diezmando, yo estaba ofrendando, pero el dinero no me rendía. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Y yo empecé a examinarme, yo empecé a orar, yo empecé a pedirle a Dios que me mostrara. Y en esa examinación, en esa búsqueda de Dios, Dios me habló y me mostró que yo había tenido o había permitido tener unos problemas con mi jefa, con mi supervisora, que habían creado en mí una mala actitud hacia mi trabajo. Había cambiado la forma de yo trabajar, no estaba rindiendo al 100%, y Dios me dijo, ese trabajo no te lo dio otra persona sino yo te bendije con ese trabajo y es a mí que tú tienes que responderme. Dios no tiene niños bonitos, y si tú no haces las cosas como Dios te manda, estamos permitiendo que el enemigo se filtre, estamos permitiendo que la bendición se vaya. Porque Dios es santo y puro y verdadero a su palabra, y lo que Él dice, Él lo va a hacer. Entonces Dios nos está llamando a un nivel más alto. Y yo he titulado este mensaje Examen de Fe. Examen de Fe. Y quiero que vaya a la palabra y usted me ayude yendo a 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Amén. Y está en la pantalla, así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de una fe genuina. ¿Cuántos dicen amén? El Señor bendiga su palabra. Este versículo fue escrito a la iglesia de la ciudad de Corintio. Esta iglesia es introducida en el capítulo 18 del libro de Hechos, fundada por el apóstol Pablo en el año 51 después de Cristo. Usualmente cuando nosotros hablamos o pensamos o leemos acerca de la iglesia primitiva que está en el libro de Hechos, pensamos en una iglesia en crecimiento, donde el poder del Espíritu Santo, las señales y los milagros eran la cosa más evidente que usted iba a ver, hasta que llegamos a los Corintios. La iglesia de los Corintios es la iglesia más disfuncional del Nuevo Testamento.
Esta iglesia la fundó Pablo, y esta iglesia, cuando Pablo la fundó, Pablo tuvo que lidiar con un montón de problemas serios, problemas de división, problemas de inmoralidad, problemas de falsa doctrina. Pablo pasó 1 año y 6 meses en Corintios. Había ido 2 veces y ahora se estaba preparando otra vez para regresar a esta iglesia, para enfrentar esta cantidad de problemas y situaciones que estaban pasando. Y antes de su llegada, él escribe este capítulo 13 de Segunda de Corintios, y ahí en ese capítulo, antes de llegar y como preparación para que cuando él llegue pueda hablar con ese pueblo, él les dice: examínense a ustedes mismos. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Me encanta la versión en inglés de Message, que lo pone de esta manera, y yo lo traduje. Dice: pruébense para asegurarse de que están firmes en la fe. Háganse chequeos frecuentes. Necesitas evidencia de primera mano, no simplemente palabras, de que Jesucristo está en ti. Examinemos nuestra fe. Cada uno de nosotros aquí en esta casa tenemos responsabilidades. Yo soy papá, yo soy esposo, yo soy abuelo, yo soy ministro, yo tengo un trabajo, yo tengo que asegurarme, yo tengo muy frecuentemente que examinarme para asegurarme que yo esté haciendo las cosas correctas, para asegurarme que no esté haciendo cosas que no debo hacer. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros hoy, iglesia en Corintio: tus acciones, tu conducta no reflejan la fe que estás profesando. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tu conducta, tus acciones no reflejan la fe que profesas. Entonces este mensaje, breve mensaje porque no pienso extenderme demasiado, es un llamado a que nos examinemos a nosotros mismos. Y quiero hacer un hincapié en eso, que es una examinación propia. No es una examinación porque muchas veces estamos escuchando un mensaje y estamos mirando cómo el mensaje se aplica a nuestro esposo o a nuestra esposa o a mi vecino o a mis hijos. No, escúcheme, pero el mensaje es para usted y para usted solo. Amén. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Este es un llamado a una inspección interna, es un llamado a que nos examinemos. Y mire, esto es algo sabio, es una bendición. Debe ser parte de nuestra vida espiritual, de cada vez en cuando parar y mirar que estemos haciendo las cosas correctamente, que no hayamos abierto la puerta a cosas que no deben estar en nuestra vida, que no hayamos abierto la puerta para que el enemigo se filtre y nos robe la bendición. El problema, iglesia, es que las acciones, hay veces nuestras acciones no reflejan la fe que profesamos. Y qué lindo es saber que tenemos a un Dios lleno de gracia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Qué lindo es saber que tenemos a un Dios que nos da segunda y tercera y cuarta oportunidades, que nos apoyamos y no podemos vivir sin su gracia. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que vivir la fe que profesamos. ¿Cuántos saben que nuestra fe se debe ver? ¿Cuántos entienden ese concepto? Nuestra fe se debe ver. Mire, Jesús lo dijo en Mateo 5:16. Mateo 5:16, Jesús está discipulando a sus discípulos. En el capítulo 5, Él les dice estas palabras, verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu fe se tiene que ver.
El mundo donde Dios te ha puesto, el mundo donde vivimos, tu vecindad, tu hogar, tu iglesia, tu matrimonio, tiene que ver la fe manifestada. No solamente son palabras, no. Él tiene que ver por tus obras, por tus buenos testimonios. Tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu vecina tienen que decir gloria a Dios. Tienen que darle gloria a Dios, porque nuestra fe, iglesia, tiene que ser visible. Y esa es la pregunta que yo quiero que en esta mañana, yo estoy como el pastor Jorge, es que las cosas se pegan. El pastor Jorge siempre cambia la noche por el día y el día por la noche. Así que, by the way, muchos saludos del pastor Jorge de la iglesia de Orlando. Estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en la casa, amén. Entonces la pregunta que yo quiero que contemplemos es esa: si nuestras acciones reflejan la fe que profesamos. Billy Graham, en una campaña evangelística que él hizo esta pregunta. Es una pregunta que yo creo que usted la considera. Él dijo: si a usted lo arrestan por ser cristiano, ¿habrán suficientes pruebas para condenarlo? Si a usted lo arrestan por ser cristiano, cuando empiezan a investigar, cuando empiezan a chequear su vida, van a hallar suficientes evidencias para condenarlo. Nuestra fe, iglesia, tiene que dar evidencias. Entonces en esta noche, queremos que nos hagamos un examen de fe. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en el colegio? Cuando usted iba al colegio o a la universidad y le tocaba que tomar un examen. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Y cuántos se acuerdan que tal vez usted no estaba preparado para el examen? Y llegaba la hora del examen y usted tenía que, y yo cuando llegaba la hora del examen, yo rechequeaba todas las preguntas para ver si tenía o no la habilidad de pasar el examen. Y qué alegría cuando yo revisaba todas las preguntas. Oh my God, yo me sé todas las respuestas. Gloria a Dios, voy a poder pasar el examen. Qué alegría, pero qué tristeza cuando revisaba y me daba cuenta que no sabía la mayoría de las respuestas y que iba a perder ese examen. Tenemos que examinarnos. Ahora eso es lo que Dios nos está diciendo, que nos examinemos para, ¿sabe qué? Para que no estemos en engaños. Que nos examinemos para que no haya mentiras en nuestra vida. Entonces yo en esta noche, yo simplemente quiero ser un moderador. Yo en esta noche, yo simplemente quiero hacerle a usted 3 preguntas. 3 preguntas que le van a ayudar a usted a determinar dónde está en su fe. 3 preguntas que le van a ayudar a determinar si su fe es genuina. 3 preguntas que le van a ayudar a determinar si usted necesita cambiar algo, si necesita arreglar algo. Amén. ¿Estamos listos? La pregunta número 1. ¿Soy yo cristiano? ¿Soy yo cristiano? Y antes de que usted se incomode, antes de que usted se ofenda por esta pregunta, recuérdese que el examen es para su interior. El examen es personal. Entonces tenemos que preguntarnos las preguntas básicas. Tenemos que empezar con lo más básico. Cuando usted se enferma y cuando usted va al médico, antes de que usted le diga al médico lo que usted tiene, lo primero que hacen cuando usted llega al consultorio es que le chequean sus signos vitales. Le chequean su respiración, su corazón, le chequean su presión sanguínea, porque ellos quieren saber que lo básico está bien. Entonces en esta noche yo quiero empezar con lo básico. ¿Soy yo cristiano? Yo quiero que usted se pregunte eso. Porque mire, hubo un grupo de personas en el Nuevo Testamento, hubo un grupo de personas que según Jesús, si se hubieran hecho esta pregunta, si ellos se hubieran hecho esta pregunta, si ellos hubieran parado y hubieran examinado sus acciones, tal vez hubieran podido cambiar su destino, tal vez hubieran podido arreglar su camino. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra. Eso está en Mateo 7, 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Esta es una cita bíblica que yo he leído muchas veces.
Pero cuando la leí dije, wow, yo no había visto esto. Era como que el Señor me abrió los ojos para algo que yo no había visto antes. Mateo 7, 22 y 23 dice, el día de juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca os conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y lo que me trajo a mí a esto, lo que me abrió el versículo y lo que me dio, lo que hizo que mi espíritu brincara dentro de mí, es la palabra muchos. Él no dice unos cuantos. Él no dijo unos pocos, Él dice que muchos va a llegar el último día, muchos van a llegar pensando que tienen lo que no tienen, pensando que no son lo que no son. Y entonces puede ser que por error, puede ser que por mal juicio, puede ser que por no hacer una búsqueda profunda estemos haciendo las cosas equivocadas. Y Dios nos dice en este momento que tenemos que primero que todo asegurarnos que nuestro corazón y nuestro espíritu está correcto con Dios. ¿Soy yo cristiano? Tal vez ahora esa pregunta no parece tan ridícula. Tal vez ahora esa pregunta no parece tan insignificante. Pero para entender eso, yo quiero hablarle de dos características de lo que un verdadero cristiano es, o dos características de una fe genuina, para que podamos entender, y si estamos estamos en camino equivocado, podemos arreglarnos. Mire, la primera es que un verdadero cristiano, una fe genuina, una persona con una fe genuina vive su fe todos los días. Un verdadero cristiano vive su fe todos los días. Un verdadero cristiano crece su fe todos los días. Un verdadero cristiano ejercita su fe todos los días. Un verdadero cristiano comparte su fe todos los días. Porque como dijo el pastor ahora, la fe es el componente más necesario de nuestro diario vivir. La fe es el componente más necesario de nuestro diario vivir. La palabra lo dice y yo sé que usted sabe lo que yo voy a decir. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es más que una simple aceptación pasiva de lo que leemos en la Biblia. No, la fe es una confianza activa en Dios. Es una dependencia en Dios. A través de la fe en Dios superamos la duda. A través de la fe en Dios vencemos el miedo. A través de la fe en Dios podemos confiar y depender en su fuerza y en su provisión. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La fe es crucial para nuestro desarrollo espiritual. Tu fe crece y se fortalece cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Yo voy a repetir eso. Yo sé que usted lo sabe, pero es bueno que lo escuche otra vez. Tu fe crece y se fortalece cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. La fe nos da un sentido de propósito. Vivir por fe nos garantiza la presencia de Dios. Oh, yes. Un verdadero cristiano, iglesia, entiende la necesidad de vivir una vida de fe. ¿Sabe por qué crecemos nuestra fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe cómo ejercitamos nuestra fe? Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios, obedeciendo su palabra y confiando en Él. Y como buenos cristianos, tenemos que compartir nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe promueve esperanza. Por muchos años ha sido parte de mi historia. Yo crecí en una iglesia en New Jersey
donde el evangelismo era súper importante. Nosotros hacíamos evangelismo los jueves por la noche y los sábados, en el verano y en el invierno. Por años y años nos íbamos a las calles a repartir tratados. En la primavera, en el verano nos íbamos a las ciudades como Newark, Manhattan, Camden, Filadelfia, a predicar la palabra. Era parte de nuestra cultura. Cuando yo llego a la Florida, a la primera iglesia que yo llego, allá no salían a las calles y me pareció tan extraño porque yo estaba tan acostumbrado, pero ellos hacían evangelismo bajo un formato llamado evangelismo explosivo. No sé si alguien ha escuchado de evangelismo explosivo. Y evangelismo explosivo, lo que ellos hacen es que te entrenan para que tú vayas de puerta en puerta, tocando puertas, y te dan una encuesta. Y ahora eso para mí era un reto nuevo. Eso para mí era bien difícil acostumbrarme yo o pretender pensar que yo iba a ir a la gente a tocarle la puerta, porque para mí eso era, porque cuando llegan los testigos de Jehová, ¿qué usted hace? Exacto. Entonces yo dije, Señor, ¿qué? Pero yo entiendo que nosotros como iglesia, un verdadero cristiano tiene que compartir su fe. Y yo me preparé, yo dije, no, yo voy a ir, Señor, yo me fui preparado para que me tiraran la puerta en la cara, yo me fui preparado para que me insultaran, yo fui preparado para todo lo peor. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando fui empezamos a tocar puertas. ¿Sabe cuál es la sorpresa más grande? Que no todo el mundo me tiraba la puerta, que había gente que nos abría la puerta, que habría gente que nos decía, pasen, siéntense. Que había gente que nos decía, por favor, oren por mi hijo, por favor, oren por mi esposo, por favor, oren por mi hogar. ¿Saben por qué? Porque hay un mundo que no tiene esperanza. Hay un mundo que vive sin esperanza. No importa el tiempo donde estamos, nosotros como hijos de Dios, si tu fe es verdadera, tenemos que compartir nuestra fe. No hay excusa. No hay excusa, iglesia. Tenemos que compartir nuestra fe en el trabajo. Tenemos que compartir nuestra fe en nuestra vecindad. Tenemos que compartir nuestra fe como iglesia. Mire, yo con Jacqueline, Cartas del Cielo, es que vaya una vez. No sé si la última vez que fui con ellos, después de que predicamos, compartimos la palabra, había una señora sentada en una silla y yo me acuerdo que el Señor me llevó directamente a ella. Yo me senté al lado de ella y empecé a hablar con ella. Mire, no se trata de otra cosa sino de ser una compañía, una persona que está sola. Era una señora de Puerto Rico, su único hijo estaba en Puerto Rico y no le interesaba a ella para nada. La tenía ahí, ella no tenía familia y Dios nos llevó ahí ese día para ponerle la mano alrededor de aquella anciana, para darle una palabra de esperanza, porque el mundo todavía necesita esperanza y usted y yo tenemos la esperanza de gloria. Usted y yo servimos al Dios que sana toda enfermedad, que sana todo corazón, y debemos como hijos de Dios compartir la fe, porque la fe promueve esperanza. Cuando dicen amén. La segunda característica de un verdadero cristiano, y esto es difícil, es que para un verdadero cristiano Jesús es el Señor de nuestra vida. Jesús es el Señor de nuestra vida. J. Hudson Taylor, un misionero británico, dijo una vez, me gusta como suena en inglés, Christ is Lord of all, or he's not Lord at all. Cristo es el Señor de todo o no es el Señor de nada. Para un verdadero cristiano, Jesús es su Señor. Colosenses 3:11 lo pone de esta manera, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Significa que Él es el Señor. Significa que Él tiene el derecho
de decirte qué hacer y cuándo hacerlo. Significa que si Él es el Señor, usted y yo somos sus siervos y tenemos que obedecerle. Desafortunadamente, esta es una verdad que nos cuesta a todos nosotros. Yo no me excuso. Esta es una verdad que no es fácil de cumplir. Yo sé que yo lo hago. Yo sé que yo hay veces lucho con el Espíritu Santo cuando Dios me dice haz esto y yo como que no me gusta lo que Él me está diciendo y yo no peleo con el Señor o simplemente ignoro y el Espíritu Santo empieza a luchar con nosotros porque tiene misericordia de nosotros y nos lleva a un punto donde tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Para un verdadero cristiano, Jesús es el Señor de nuestra vida y nosotros somos sus siervos. Una cosa que me ha ayudado a mí a rendirme a Él cuando tengo esas luchas de fe, una cosa que me ha ayudado a doblarme a Él, es que yo entiendo lo que la palabra dice en Isaías 55:8. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse. Cuando yo estoy luchando con si obedezco, cuando yo estoy luchando si hago lo que Él me está pidiendo, no lo hago, este versículo me ayuda, porque yo entiendo que el Señor está muy por encima de mí y que ese Dios amoroso, ese Dios que está apasionado por mí, tiene planes lindos para bendecirnos y para ayudarnos. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios? Un verdadero cristiano se rinde a su señorío. ¿Sabe lo que significa rendirse a su señorío? Es bien simple. Significa que Él está envuelto en cada decisión, en cada área de tu vida. Significa que mi deseo de agradar a Dios es el factor determinante en todas las decisiones que yo hago en mi presente y en mi futuro. Dios gobierna mi vida. Mire, yo vivo a 15 minutos de aquí. 15 minutos. Cuando mi esposa y yo llegamos a esta iglesia, ¡qué alegría! Porque antes íbamos a una iglesia en Orlando, ahora estamos a 15 minutos. ¡Gloria a Dios! Vamos a llegar temprano siempre. Cuando llego aquí, al año, a los 2 años de estar aquí, el pastor nos pide que vayamos a Orlando, a 35 millas de aquí. Pero ¿sabe lo que hicimos? Allá estamos, sembrados en Orlando. Y Dios ha provisto, y Dios ha bendecido, y Dios ha dado, porque cuando usted se somete al señorío de Dios, la bendición de Dios viene sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. El verdadero cristiano está sometido al señorío del Señor. Otra pregunta número 2. Para determinar si estamos en la fe. Pregunta número 2. Para determinar si nuestra fe es genuina. ¿Quieres ser cada día más como Jesús? ¿Quieres ser cada día más como Jesús? ¿Estoy yo creciendo en las virtudes cristianas? Mire cómo dice la palabra en Colosenses 3, verso 12 al 14. Colosenses 3, verso 12 al 14. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dice el verso 13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes y que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Estamos creciendo, iglesia. La pregunta es: ¿estamos creciendo en esas virtudes cristianas?
En este momento que estamos examinándonos, que estamos mirando a nuestro interior, ¿estoy yo creciendo en compasión? ¿Estoy yo creciendo en bondad? Esa palabra compasión significa un anhelo de mostrar misericordia a las personas. Qué lindo. Estoy yo creciendo en bondad. Soy yo generoso y bueno con las personas. Estoy yo creciendo en humildad. O piense, y yo no pienso demasiado de mí mismo. Estoy yo creciendo en paciencia. Ay, qué difícil es esa. Estoy yo creciendo en paciencia. Soporto con calma, incluso cuando me provocan. Yeah. Cuando voy manejando por la calle y se me mete uno y me corta. ¿Dónde está la paciencia? Dios mío, ayúdame. Estoy yo creciendo en perdón. No le reprocho el pecado a los demás. Eso es perdón. No reprocharle la ofensa o el pecado a los demás. Y dice ahí claramente que si Cristo nos perdonó a nosotros nuestras ofensas, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a las que nos ofenden? Estoy yo creciendo en amor. Estas son verdades que nos confrontan. Estas son verdades que no nos hacen temblar las rodillas. Pero es necesario que nosotros examinemos nuestra vida para ver dónde estamos. Estamos nosotros creciendo en amor. Y el amor es el más difícil de todos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el ejemplo de Jesús. Nuestro amor debe ser como el amor de Jesús. Un amor sacrificial, un amor sin dobleces, un amor donde las necesidades de los demás son tan importantes como las mías. Pero de nuevo, tenemos el ejemplo de Jesús. Y antes de que usted piense, esto está demasiado, yo no puedo con esto. Antes de que usted diga, esto es demasiado. Mire, Jesús dijo que cosas mayores que Él haríamos porque Él iba al Padre a rogar por nosotros. Entonces, si Jesús lo dijo, si Jesús lo hizo, Él lo dijo por mí y yo sé que yo lo puedo hacer. Dios nos está llamando a nosotros como iglesia a que participemos de la naturaleza divina de nuestro Padre. Le repito eso, Dios nos está llamando como iglesia a que participemos de la naturaleza divina de nuestro Padre. El Espíritu Santo, la presencia de Dios y la palabra de Dios nos van a dar todas las herramientas que necesitamos para tener compasión, bondad, humildad, paciencia, perdón y amor, porque es obra de Dios, no es obra de hombre. Denle un aplauso a Dios. La Biblia dice que a través de la naturaleza divina vamos a escapar de la corrupción del mundo. Estoy terminando. Pregunta número 3. ¿Estoy yo haciendo lo necesario? ¿Estoy yo haciendo lo necesario? Filipenses 2:12 al 13. Filipenses 2, versos 12 al 13 dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esa palabra que dice ahí de demostrar los resultados de nuestra salvación es una directiva. Es una directiva para que el nuevo nacimiento en Cristo se traduzca en acciones. Amén. El día que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, ese día comenzó un proceso en nuestra vida de transformación, de santidad, de regeneración. Y si Dios está trabajando en nosotros, ¿en cuántos aquí Dios está trabajando en su vida?
Amén. Si Dios está trabajando en nosotros, dándonos el deseo, dándonos el poder para que hagamos lo que a Él le agrada, nosotros tenemos que entonces hacer lo que nos toca, hacer lo necesario. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Lo hacemos amando a Dios. Lo hacemos obedeciendo la voz del Espíritu que nos guía. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos permaneciendo en Él. La palabra lo dice en Juan 15, verso 4 y 5. Nos dice que es esencial para nosotros recibir la vida que Él nos da. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Mantenernos unidos a Él, mantenernos unidos al Señor, significa estar vitalmente conectado a Dios día tras día. Con aquel Dios, con aquel Señor que es el único que puede producir vida en nosotros. La vida espiritual se produce cuando permanecemos en Él. Pero es una relación íntima y cercana. No es una relación superficial. Es una relación que requiere oración. Es una relación que requiere la lectura bíblica. Es una relación que requiere la búsqueda de Dios. Si tu deseo más grande es de agradar a Dios, tu tarea más grande no es vencer el pecado. Tu tarea más grande es permanecer en Él. Amén. Eso es lo que Dios nos está llamando. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos saturamos de la palabra. ¿Cómo lo hacemos cuando nos saturamos de la palabra? El escritor cristiano Warren Wiersbe dijo esta palabra: la forma que tratamos la palabra de Dios es la forma que tratamos al Dios de la palabra. Usted tiene que, mire, yo hay veces lucho con cosas que yo quiero librarme de ellas y yo no he podido, les confieso. Yo digo: Señor, pero yo, y lo que yo hago, en vez de romperme, yo empiezo a leer más y más y más y más la palabra. Mi esposa le puede testificar de eso. Yo me mantengo a veces escuchando predicaciones todo el santo día, porque la palabra nutre, la palabra cambia, la palabra clarifica. Un verdadero cristiano tiene que estar saturado de la palabra, porque es la palabra de Dios lo que verdaderamente cambia nuestra vida. Cuanto más te sumerges en la palabra de Dios y permites que su verdad renueve tu mente, más fácilmente vas a identificar las mentiras del enemigo, las mentiras de tu mente que te tienen atados. Tenemos que permanecer en la palabra. Ya hice las 3 preguntas. Yo creo que usted se ponga sobre sus pies.